Gracias, Presidenta. Tres consideraciones muy breves sobre la resolución. La primera es del artículo 3 respecto de la delegación en su presidencia. Recién repasado el artículo 16 del reglamento. Me parece que tiene que quedar claro para todos que eso usted no la faculta ni a producir prueba, ni a designar una subcomisión, ni nada que se le parezca, pero me parece importante que lo tengamos presente. Luego que entre el debate que se dio con el diputado Rodríguez, usted mencionó varias veces que se evaluaba prueba en la resolución, tengámoslo presente, hay prueba que no pudimos ver los diputados, o sea, está el debate, está agotado, ustedes van a votar eso, pero hay prueba que no pudimos ver. Y finalmente, y ya adentrándome en la cuestión de fondo, ustedes decidieron, lo consultamos la reunión anterior, votar en paquete. Van a votar en paquete, eso nos queda claro. Me parece una mala decisión por parte del Frente de Todos. Nosotros, tanto en el informe de inadmisibilidad de Juntos por el Cambio, como en el informe que presentamos con la diputada Oliveto, tenemos propuestas de resoluciones que creo que son mucho más claras, tanto en el rechazo, con una disidencia de Oliveto y mía, tanto en la otra propuesta que hicimos. Pero bueno, han decidido votar de esta manera. Esto nos lleva, creo, a todos los diputados que no somos del Frente de Todos a votar en contra. Se están perdiendo una oportunidad, me parece. En fin, para ir a la cuestión de fondo, todas las cuestiones jurídicas, tanto de hecho como de derecho, hay cuestiones de hecho que estamos rebatiendo en el informe, afirmaciones que hacen a lo largo de las presentaciones de juicios políticos que ustedes nos propusieron, que no son tales. Me voy a remitir a eso, a efectos de la brevedad y porque me parece que está mucho más explicado, con más claridad. También a las cuestiones de derecho tienen un informe, creo que hecho con rigurosidad, que enviamos a la comisión a primera hora y que también no sé si está a la vista del Frente de Todos, más allá de que no les interese ese informe. Pero sobre el fondo de esta cuestión y la admisibilidad que estamos citados a votar hoy contra toda la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos que la avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene entre sus más patéticos y peligrosos antecedentes el alzamiento que el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que es un acto abiertamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático y vamos a explicar eso. Hago un paréntesis, no vemos ninguna contradicción con la diputada Oliveto en relación a nuestra posición de abrir el expediente contra uno de los magistrados porque son causas previas que no tienen que ver con el contenido de sus sentencias y ojalá en algún momento tampoco van a encontrar contradicciones en ninguno de los informes que fueron elaborados con rigurosidad respecto ni de la causal Dajudeco ni de la causal Obra Social. Ojalá algún día se pueda saber la verdad respecto de esas causales. Pero, insisto, ustedes se vuelven a perder la oportunidad de hacer al menos un juicio político sobre cuestiones concretas y no que violen la independencia del Poder Judicial. Volvemos a los pedidos de juicio político contra la Corte. Son una alteración del orden democrático porque socavan la independencia del Poder Judicial, que es una de las causales, uno de los elementos del Estado democrático. Sin poderes públicos separados e independientes no hay Estado democrático y ustedes al restringir la deliberación de los magistrados restringen la independencia de ellos porque quieren que sean sometidos. Yo creo que no dimensionan el daño que le hacen a la democracia con esta actitud. La democracia está en juego en todas partes del mundo y en la región también. Cuando creímos que las democracias estaban consolidadas nos dimos cuenta que no, que son frágiles. Y si nos olvidamos de eso, si nos olvidamos de trabajar por la consolidación de las democracias, vamos a estar cometiendo un error por más que haya elecciones periódicas desde hace 40 años ininterrumpidamente. La democracia liberal, con todos sus elementos esenciales, es la garantía de los derechos de las minorías y todos podemos ser minorías, señores, en esta Argentina, en algún momento o en otro. Sin poder judicial independiente no habrá garantía o derecho frente al autoritarismo de cualquiera.
vamos a tratar de hablarnos en plural. Por más que ese derecho lo declare este Congreso o lo declare la Constitución. En este sentido, me parece que hay que decirlo, fue una bajeza lo que hicieron en la reunión pasada. Utilizar los derechos humanos como los utilizaron, más allá del prudente silencio que guardamos, fue una bajeza que no sé si vamos a volver a tolerar. Ese silencio fue estratégico. Ustedes utilizaron los derechos humanos para todo desde hace 20 años. No nos extraña que lo hayan utilizado como los utilizaron la semana pasada. El informe riguroso de Juntos por el Cambio, que presentamos más temprano, bueno, encuentran las razones de derecho y de hecho, pero hay algo importante que todos debemos considerar. Cuidar la democracia es votar en contra de la admisibilidad de este pedido de juicio político, porque esto también va a generar un precedente. El precedente, porque la mayor parte de las causas que propone el oficialismo tiene que ver con el contenido de las sentencias, con la opinión de los jueces, con la capacidad de interpretar el derecho de los magistrados, se puede ir y trasladar como precedente a otros funcionarios, más allá de que en la Argentina afortunadamente, no sé si afortunadamente, en la historia no ha sido destituido ningún ministro, ni ningún presidente, ni vicepresidente de la Nación a través del juicio político. Pero si nosotros generamos el precedente de destituir a los jueces por el contenido de sus sentencias, ¿por qué no se va a generar el precedente en el futuro de destituir a un presidente o a un vicepresidente por las políticas públicas que establezca? Hay un antecedente parecido que se abrió en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff. No es exactamente lo mismo, pero es un precedente que sobre los presidentes brasileros va a estar pendiente sobre sus cabezas a lo largo de los mandatos. Y eso creo que socava no solo la independencia de los poderes públicos, sino la calidad democrática. Ustedes me dirán, en la Argentina se requieren 2/3 para enjuiciar a un presidente, a un ministro, a un juez de la Corte. Bueno, yo no sé si los próximos presidentes, no sabemos cómo va a votar la sociedad y cuál va a ser la oferta electoral en el futuro, van a tener asegurados los 2/3 en alguna de las cámaras. Se puede dar que un presidente en una elección no pase del 25% de los votos y que llegue al balotaje sin mayorías en el Congreso, o que desista alguno de los participantes de dar ese balotaje. Y vamos a tener un desafío enorme si en alguna oportunidad en la Argentina se da esta situación. Vamos a habilitar un precedente que pueda enjuiciar a los gobiernos por las políticas públicas. Yo creo que si votamos la admisibilidad de esto, estamos votando esa posibilidad, con lo cual cometemos un grave error y no vamos a poder superar tensiones democráticas en el futuro si se dan estas situaciones, que no creo que sean ni descabelladas ni pesimistas. Algo que se dijo en otra reunión, pero a mí me interesa reiterar. Ni Rosati ni Rosenkrantz, los jueces designados en el 2016, asumieron por decreto en su cargo como ministros de la Corte. Más allá del error de un decreto en comisión, ninguna de esas personas asumió en esas condiciones. ¿Cuántos son los senadores en la Argentina? 72. ¿Cuánto es 1/3 de 72? 24. ¿Cuánto es 2/3? 48. ¿Con cuánto fue votado el juez Rosenkrantz? Con 58 votos de los senadores. ¿Con cuánto fue votado el juez Rosati? Con 60 votos de los senadores. Ampliamente superaron los 2/3. Y así asumieron sus cargos. Antes no juraron esos cargos. Me parece que hay que dejarlo en claro cada vez, porque se dicen algunas cosas o se dijeron algunas cosas que son básicamente falsas. ¿Cómo se dio la composición de esos votos? Pueden leer las actas. La diputada Ocaña lo comentó en la reunión pasada. Cambiemos tenía solo 15 senadores de 72. Hagan la cuenta. Recuerdo algunos casos. Algunos de los magistrados, entre los 8 y 10 votos que no los votaron, creo que estuvieron Fernández Sagasti, efectivamente, Carlos Menem, Pino Solanas, pero no en todos los casos. Sí fueron votados por el senador Mayans, actual presidente del Frente de Todos. También fueron votados por el gobernador Gerardo Zamora, que era senador en ese entonces. Digo, tengámoslo presente, nada más. Volviendo a lo que más nos preocupa, que es el desacuerdo con el contenido de una sentencia, que ese desacuerdo no constituya causal de juicio político. Hay algo de historia que me parece que hay que hacer. Ustedes van a querer asimilar este proceso, o entiendo que quisieron asimilar este proceso a los procesos que ocurrieron entre 2002 y 2005.
y a nuestro modo de ver, creo que el de muchos, este proceso se parece solamente al proceso que hizo Perón en 1947. Entonces, si vamos a ir comparando, comparémoslo con las cosas que corresponden. Y ahí me gustaría citar a Alfredo Palacios en el libro que analizó ese proceso de juicio político. No sé cuál es el problema, digo, me parece que tenemos derecho todos a poder fundar nuestras posiciones. En 1947, Alfredo Palacios calificó el proceso en los siguientes términos. Eliminar a los jueces por razones de pasión política sería absurdo e inmoral. Si eso sucediera, llegaríamos a la conclusión de que la buena conducta de la que habla el precepto constitucional es solamente obsecuencia. Que quede claro, la buena conducta es el único requisito que tienen los magistrados para mantenerse en su cargo. Buena conducta, dice Palacios, tratándose de un funcionario, es además del conjunto de circunstancias de carácter moral, la atención en el desempeño de su cargo, el cumplimiento de los deberes y el mantenimiento de una activa conciencia ciudadana. Y yo pregunto, dice Palacios, ¿quién es capaz de aceptar el cargo de ministro de la Corte Suprema si los acusados fuesen arrojados al tribunal por odios políticos? Y si alguno aceptara, ¿qué autoridad tendría para interpretar la Constitución? La Constitución, señores, en nuestro sistema jurídico y en el norteamericano y en todos los que de él se fueron desarrollando, la interpretan los jueces, más allá de que nosotros tengamos que dictar actos constitucionales. Y la facultad de declarar la inconstitucionalidad de nuestros actos o los del Poder Ejecutivo es pacífica. Nadie discutió nunca que la tenga el Poder Judicial en nuestro país. Hoy asistimos a una maniobra bastante similar a la que orquestó Perón en su momento, cuando se removieron los jueces de la Corte. ¿Se removieron todos? No. Uno de ellos no fue removido. ¿Saben cuál? El que designó Perón, por supuesto. En este caso, por ahí las vueltas de la historia nos dan algún parecido. El único que designó Lorenzetti, a mi modo de ver, me hago cargo solamente yo de lo que digo, creo que es el que le da la letra en varios de los pedidos de juicio político que ustedes presentan. Tal vez me equivoco, tal vez no. De Perón, el que quedó. Algo que tampoco debemos dejar de tener presente es que en septiembre del año pasado el Senado le dio media sanción a un proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos que eleva el número de miembros de integrantes de la Corte Suprema. La maniobra, permítanme, es tan menemista como remanida y peligrosa. Y en lo que respecta a los 12 pedidos de juicio político que no pasan el test de admisibilidad, es una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda. Perdonen los calificativos, pero creo que hay que decirlos con respeto. Pretenden juzgar a todos los miembros de la Corte a como dé lugar sobre la base de acusaciones falsas, porque lo que les molesta es el contenido de las sentencias. También creo que lo tenemos que decir con claridad. Lo que incomoda es que los jueces no cumplan con sus deseos, ya sean de impunidad o de sumisión. Y para lograr ese objetivo, estamos en este proceso de esmerilamiento, de calificar a la Corte y sobre todo a todo el Poder Judicial como enemigo, porque es parte del relato que necesitan para sobrevivir. Pretenden desprestigiarlos, instalando la idea de que los jueces desconocen el derecho, favorecen la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado, dictan sentencias por capricho, que fueron nombrados por DNU o cualquier otra barbaridad que se les ocurra para esmerilar la calidad y el prestigio de un Poder Judicial que no goza en su totalidad de prestigio, pero que creo que tiene una Corte que es lo suficiente independiente de todos. Me parece que de todos. Nadie se puede hacer cargo acá de esta Corte, gracias a Dios. Pero quedó demostrado, creo que en el informe de inadmisibilidad que propusimos con Juntos por el Cambio, que los pedidos de juicio político, al menos 12 de ellos, son todas denuncias que revelan un mero desacuerdo con el contenido de ciertas sentencias e ignoran notoriamente el contenido de las decisiones criticadas por y del derecho vigente. No son suficientes para motivar el pedido de juicio político y nada más, creo, sobre eso hay que decir.
Para terminar, yo diría que ustedes desprecian la ley porque la ley los incomoda, porque frena sus impulsos autoritarios, porque los obliga a rendir cuentas sobre los actos de gobierno y, sobre todo, a recordar que deben gobernar en un sistema republicano y democrático que ojalá podamos mantener y, en todo caso, mejorar. No, claramente. No. Estaban en los cuarteles antes que se golpeen las puertas, señor diputado. Entonces, ustedes construyen para el futuro un futuro incierto porque los preocupa, porque no pueden controlar el resultado de las investigaciones judiciales de corrupción, por eso se adelantan, cuando inexorablemente sean rechazados los recursos, los casos, sean en muchas veces condenados, ustedes ya tienen preparado el relato que quieren darle a la sociedad. Por eso piden que lo juzgue la historia para no rendir cuentas. Yo creo que esa frase de la líder de vuestro espacio político es lo suficientemente clara respecto de lo que ustedes piensan. Solamente quieren que lo juzgue la historia y no tengo dudas de que la historia los va a juzgar. Muchas gracias.